Hola a todos. Somos soberanos. ¿Por qué? Porque esto es soberanía ciudadana. Soberanía ciudadana. El asunto de hoy, el LGTBI. Siglas rocambolescas donde las haya. Y conflictivas. Agresoras. ¿Por qué? Porque no es un derecho, es una agresión que perpetran los de siempre, las facciones más virulentas que quieren el cambio del sistema político, apoyándose en segmentos poblacionales minoritarios que imponen sus preferencias a los demás. Hablaremos y trataremos todos estos entresijos en breve, en unos instantes. Bien, y ya estamos de vuelta. Estoy bien acompañado, como siempre, con sendos soberanos, soberanísimos. En este caso tenemos a Francisco Ignacio Vega Ugarte, joven soberano, que comprende la necesidad de un cambio político en España y en el mundo, en estos derroteros muy degenerados y conflictivos del siglo XXI, y que es un joven con mucha conciencia de la problemática que está sufriendo en este momento su generación. Francisco Ignacio Vega Ugarte, joven perteneciente a Soberanía Ciudadana. Y como siempre, nuestro soberanísimo, nuestra cátedra ya en las comunicaciones, lo digo sinceramente, Juan Carlos Vázquez. Hombre venezolano, español, ciudadano del mundo y comprometido con cambiar el mundo, porque se puede cambiar el mundo. Y bueno, empezamos a hablar de esto, el LGTBI. Doy la palabra a cualquiera de ellos, a Juan Carlos o a... Bueno, yo me gustaría empezar hablando partiendo de la base. A lo mejor deberíamos definirlo. Primero, LGTBI, ¿qué es eso? Bueno, las siglas han ido cambiando a lo largo del tiempo, y le siguen cambiando, pero significa la L, que sería la primera letra, es, si no me equivoco, de lesbiana, ¿vale? G de gay, homosexual, T, si no me equivoco, es de transexual o transgénero, y transexuales pone aquí, sí, exacto. la B de bisexual, y la I. Y la I, que yo no sabía de qué era, de qué es la I. Eso tiene narices. Es que hasta ellos mismos, los homosexuales, ni siquiera saben igual de qué va esa I. Pues yo porque lo saqué aquí en la información, en el estudio que hicimos para poder transmitir esto. Se denominan intersexuales. ¿Qué es eso de intersexuales? Porque como no seas autosexual y tú solo te auto... ¿Qué es eso de intersexuales? Yo por lo que sé, esta última parte reconozco que no la tengo muy clara porque, insisto, además lo van cambiando y van añadiendo nuevas letras y nuevos conceptos que son absurdos, muchos de ellos, la gran mayoría. Pero si no recuerdo mal, creo que se refiere a personas que, bueno, que puede ser, que no se sienten identificadas con ningún género. Aunque eso sería sexual, pero no lo tengo claro. No, creo yo, Frank Junior,
que intersexuales son los que se pueden sentir de un momento determinado como varones y en otro momento determinado como hembras. O sea, creo que está por ahí, que de pronto pueden ser multisexuales. O sea, bueno, entraremos exactamente. Entraremos después, más tarde, en estas definiciones ya, quizás ya con un toque de humor, llorando por el fondo tenebroso que tiene todo esto, porque no tiene desperdicio. Pero en todo lo que es el LGTBI, estas siglas, vamos a definirlo como hay que definirlo. Son los homosexuales. Es el colectivo de los homosexuales, hayan nacido hombre o mujer, que se prestan a uno de los manejos más con resultado de crimen cultural más grande de toda la historia, no solamente de España, podemos hablar de la humanidad, porque vamos a hablar después de cifras que no dice ningún medio en cuanto a lo que son las víctimas y las consecuencias que ha tenido, sobre todo en las nuevas generaciones, en la gente joven. Es un colectivo que se presta para inocular cambios de conducta en cuestiones tan básicas como la sexualidad en la sociedad actual, para destruir los valores de la sociedad actual y facilitar allende una nueva, entre comillas, mentalidad contraria a los valores antropológicos que tenemos todas las naciones culturales del mundo, para que sea favorable en el cambio de régimen político. Casi empiezo por la conclusión de todo esto. Doy la palabra para ello. La audiencia tiene que entender, por favor, que no nos malinterpreten. Nosotros respetamos a la persona homosexual. Sí. Para nosotros son nuestros hermanos. Yo tengo amigos homosexuales y los respetamos como personas. Hay muchos homosexuales que no están de acuerdo con esta utilización instrumental. Muchos de ellos no están de acuerdo con este adoctrinamiento. Sí. Ellos tuvieron la suerte de tener un papá y una mamá, un hombre y una mujer en sus vidas, y están agradecidos de tener la referencia paterna y materna. En cambio, los de ahora están metiendo a niños con dos sexos y les están quitando la oportunidad de saber lo que es la paternidad y la maternidad. Por eso, no nos malinterpreten, nosotros no estamos criticando al homosexual, sino estamos denunciando toda esta doctrina malévola que va hasta en contra de los movimientos feministas y de los movimientos mismos de los homosexuales, de los derechos realmente homosexuales, los derechos fundamentales del ser humano, no las doctrinas ideológicas. Exactamente. Hay una cuestión de fondo. Sí, dime. Pero no, tal cual, todo como lo ha dicho él, es así tal cual, no hay ninguna duda. Hay una cuestión de fondo en todo esto. ¿Por qué un colectivo como cualquier otro, que siempre han estado integrados en todas las sociedades, en toda la historia del hombre y en todas las regiones geopolíticas, por qué de repente se instrumenta de una manera muy especial, atacando a los seres más vulnerables, en este caso la juventud, los niños, incluso institucionalizándolo, penetrando en el propio sistema educativo, en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria, sobre todo en la enseñanza general, haciendo no solamente un adoctrinamiento de todo esto de manera oficial y oficialista, porque también aterrizan en estos centros de educación grupos que, financiados con dinero público, con el dinero incluso de los afectados, de la familia y de los padres afectados, aterrizan esos grupos para dar charlas explícitas de la supuesta estado, no tendencia, estado homosexual de todos y cada uno de la gente. Cuando vemos esa putrefacción, esa perversión, esa degeneración, claro que hay que ahondar más allá de todo esto. Y al final siempre hay un resumen simple, que es el que te da la lectura de qué es lo que está pasando. Y la lectura es la siguiente.
Existe un colectivo minoritario que como facción dentro de la propia sociedad o como segmento minoritario dentro de la propia sociedad le es útil a las nuevas izquierdas y a el nuevo concepto, como decía Juan Carlos, político de dominación de la sociedad, sea el nombre de lo que sea. Pero no solamente son los homosexuales, también está la cuestión de la etnicidad, también está la cuestión del llamado pacifismo, también está la cuestión del feminismo, que no tiene nada que ver con la mujer. También está la cuestión del laboralismo, porque ya no quieren que la gente emprenda económicamente de manera libre, sino que la gente sea sometida mediante la renta del contrato laboral, controlado de manera social por estos actores, por estas facciones reaccionarias, malévolas y malignas para la sociedad. Entonces, estamos ante un colectivo que se presta para ello. Se presta para ello y, ojo, esto va mucho más allá de simples y meras políticas. Se están estableciendo en todas las instituciones oficiales de gobernación, tanto internacional, tanto nacionales, tanto regionales. Se está metiendo en el ordenamiento jurídico de manera forzada y obligatoria en todos los sistemas jurídicos, judiciales no es la palabra, legislativos exactamente, en todos los sistemas legislativos del mundo entero, y sobre todo de Europa, y sobre todo de España. ¿Por qué? Necesitan cambiar la mente social, necesitan cambiar los hábitos antropológicos de las sociedades, porque con el hábito cultural que tenemos de sabernos con padre y madre, de tener una serie de valores en sí mismos, que no difieren, ni son ni mejores ni peores del que pueda tener un homosexual en sí mismo, pero que son propios y que le tienen que ser dados y respetados a cada hombre, entonces estamos ante uno de los mayores crímenes de toda, crímenes culturales, de toda, o sociales, de toda la historia del hombre. Sí, lo que dices tú, Fran, es que antes los derechos sociales se luchaban se pedían, se exigían desde abajo para arriba. La sociedad civil, con los movimientos cívicos, con los derechos Luther King, acordémonos de Luther King, los derechos de los negros, de la raza negra, los derechos de la mujer para votar, eso eran movimientos de iniciativa de base, que fueron justamente hacia arriba y fueron influyendo positivamente a los gobiernos y a las políticas. Pero es que ahora llevamos unos 30 años que nos están todos dirigiendo desde arriba hacia abajo. Está teledirigido, está ¿qué dices tú? Pero bueno, ¿ustedes qué son? Ustedes están para gobernar, déjense los adoctrinamientos, ustedes están para hacer la gestión, que haya buenos colegios y que haya libertad. Pero lo curioso de esto, cuanto más están pidiendo los derechos de unas minorías, los derechos de los niños brillan por su ausencia. Los derechos de los ancianos brillan por su ausencia, que son la mayoría. Los derechos de los jubilados brillan por su ausencia. Solamente nos meten como algo prioritario esto de las minorías, que esto es necesario, y que la sociedad ha sido engañada como diciendo, esto es el progreso. Estos son los derechos sociales. No, nos están engañando. Nos están metiendo estos pajaritos preñados, estos derechos, y entre comillas sociales, para quitarnos los verdaderos derechos fundamentales de la libertad y de la individualidad. Están, con lo que has dicho tú, es un crimen antropológico. Nunca ha pasado en la historia. Ni los tiempos de los árabes, de los musulmanes. Nunca ha pasado esta desgracia, pero está teledirigido. Tiene una filosofía, una ideología precisa. Ni en el comunismo ortodoxo del siglo XX. Exactamente. Tocaste una cosa que es muy importante y quiero preguntarle a Ignacio sobre esto. La agresión a los niños en los colegios. La agresión, el adoctrinamiento y la agresión a los niños que no tienen su personalidad formada. Cuando yo iba al colegio, a la primaria,
no había, digamos, toda esta campaña. Hablo del año, pues, 2010, por ahí. No había toda esta campaña. No estaba Pedro Sánchez. No, esta campaña aún no se había llevado a cabo. ¿Qué pasa? Partiendo de mi experiencia en la educación, es a partir de cuando estoy en la ESO, en la educación secundaria obligatoria, cuando se empieza a implementar todas estas políticas y todas estas cosas. Y bueno, esto ha ido creciendo exponencialmente hasta llegar al punto al que estamos ahora, a día de hoy, que ya que ya se ha, digamos, expandido y están tanto en la primaria como en la ESO, como en todos lados, haciendo charlas y bueno, pues impartiendo estas ideologías y diciendo directamente, pues ya adoctrinando, efectivamente. Vale. Yo lo que recuerdo cuando estaba en la ESO era que venían a veces, algunas veces, empezaron a venir a dar charlas sobre sexualidad, conoce tu cuerpo, no sé, cosas como ábrete a nuevas experiencias, etc, etc, etc. Cosas que, desde mi punto de vista, por lo menos, es algo que cada persona, cada niño, sobre todo o adolescente que aún no ha formado su personalidad sexual o no del todo, tiene que experimentar por su cuenta, sin recibir ningún tipo de, digamos, influencia ajena, porque eso es algo que tú tienes que experimentar desde tu propia individualidad. Nadie te puede influenciar. En el momento en que alguien te influencia, corres el riesgo de que te hagan severos daños mentales y severos daños psíquicos. Bien dicho, además. Porque... entonces, a día de hoy esto está muy institucionalizado, sí, de tal modo de que están en todas las partes de la educación. Incluso más, mucho más que de cuando yo estaba en la ESO. O sea, esto ha ido, insisto, creciendo, increciendo. Y ahora, a día de hoy, incluso, como dije antes, están ya haciendo este tipo de actos, y además, pues digamos, muy frecuentemente en la ESO, en la primaria. Has hablado de dos cosas: formación de la personalidad y actos de muestra o estos actos vandálicos de manifestación o de exhibición a los niños. Sobre lo primero hay que decir una cosa de manera sucinta, porque es un campo en psicología muy, muy amplio. En la psicología existe una disciplina, un frente que se llama la psicología de las edades o psicología evolutiva, y dentro de ella la pedagogía se guía por ese campo. Es un campo establecido que lo aplican todos los países del mundo. En este caso, lo que viene a plantear a grosso modo la psicología de las edades es lo siguiente: las sociedades, como son gregarias, van por individuos. Los individuos, para que se puedan insertar en una nación o en un hábito cultural común, tienen que estar seguros de sí, porque después, dentro de la propia sociedad, cada individuo tiene su papel y cada individuo tiene papeles diferentes sobre la base de determinados valores o referentes que tienen que ser firmes durante las primeras etapas de formación de vida. No voy a extenderme en esto, pero hay dentro de la formación de la personalidad hay varias etapas hasta que el hombre llega a una edad adulta considerada más o menos en la vecindad de los 18 y 20 años. Una de los referentes de la formación de la personalidad está primero en la conciencia de tener razón. Aquella persona o aquel ser que no tuviese razón, da igual que exista o que tenga una condición física determinada, porque lo importante es la razón y la conciencia de sí mismo. Y para tener conciencia de sí mismo hay que reconocer ámbitos de seguridad y de protección: la familia, la casa, la educación, los amigos, los grupos, el reconocimiento de ti en los grupos, cómo te ves a ti mismo, tus vocaciones, etcétera. Y una de los componentes fundamentales que tiene esta parte fundamental, pilar fundamental de la psicología, es la sexualidad. La sexualidad, que no refiere al tema de manifestaciones sexuales o de ejercicios sexuales. No. La sexualidad es un campo en la psicología que va mucho más allá, que es
saber quién soy y aceptarme a mí mismo como soy. Y cuando esto es así, por una decisión que normalmente parte de unas naturalezas físicas y que también se mezclan con determinados hábitos culturales preestablecidos, como es toda la cultura humana, ¿qué pasa con eso? Que la persona se siente segura y bien consigo misma para poder enfrentarse a toda la novedad del mundo y a la evolución de esa misma cultura, que requiere también riesgo y requiere aperturas de mente y un largo etcétera. Perdonen que me haya extendido tanto, pero es más o menos a grosso modo así. Cuando se destruye esto, estamos antes de la formación, estamos dándole un golpazo a un huevo, antes de que nazca el pollo, por decirlo de una manera vulgar y llana. Estamos descarrilando una vida. Le estamos condicionando en aquello que ella necesita para formarse y para sentirse seguro y después integrarse a lo que sea. A la guerra, a la cultura, en sentido estrecho, a la ciencia e incluso a la homosexualidad, si le da la gana. Ese es el mayor problema que tiene el tema de el ataque en la formación de la personalidad. Ya, pero lo que estás diciendo, Fran, es que lo están haciendo adrede. Aposta. Aposta. Está estudiando. Ahí es donde está el crimen. Destruir la psiquis humana. O sea, y uno se pregunta, se tiene que preguntar, ¿pero a qué viene esto? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer al ser humano? Destruirlo. Destruirlo, eso, lo que has dicho tú, que no tenga identidades, que no tenga referencias existenciales, que es lo que hace un ser humano vital, existencial, para que vaya al caos, para que se suicide. Los psicólogos... Y para que acepte todo. Para que acepte todo y al final esté viviendo en un mundo que, lógico, no sabe si es hombre, si es mujer, si es batracio, si es rana, si es pescadito, si es león, ya no sabe nada. Y esto es el caos. Esto es una esquizofrenia vital. Y esto va aposta para que no piensen, mientras tanto, en la corrupción de los políticos que nos están robando y que se piensen en estas huevonadas y en estas, como digo yo, mariqueras. Porque son puras mariqueras. Y ellos lo saben. Pero los psicólogos se están alarmando. Quiero decir, los niños se están metiendo con lo más sagrado del mundo, del futuro de la humanidad. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños. Los psicólogos dicen, pero que están llegando confundidos, niños de 8 años, niños varones diciendo, perdone doctora, no sé si soy varón, si soy hembra, pero Dios mío, cosas que no había pasado nunca antes. Las clínicas psicológicas están aumentando, los suicidios es algo, eso no lo dicen los medios, es alarmante lo que está pasando. Y personas que les permiten, los padres se han vuelto locos, cambiando el sexo a niños que no han desarrollado sus hormonas, les cambian el sexo, después se arrepienten porque todavía no está formado el ser humano y pasan lo que pasa, suicidios, cosas demenciales. Eso ya colinda con la parte de las víctimas y las consecuencias de todo esto. Como bien has dicho, en España se están manejando más o menos una cifra, porque aquí hay una omertad y una ocultación total sobre las cifras reales, pero se estima que dentro de lo que es como motivación también para el fracaso escolar, entre otras muchas cosas, y fracaso existencial, se estima de una afectación de gente con población juvenil con inenarrables trastornos mentales del orden de los 2 millones y pico de españoles. Se está hablando de casi 2 millones y medio de españoles con unos trastornos irreparables que nadie quiere denunciar. Y hay otra cuestión también que acabas de hablar, que son los suicidios como afectación de todo esto, como consecuencia de todo esto. Estamos hablando, en España no solo hay miles, ya a lo mejor indirectamente se está hablando de cientos de miles de que empezó todo esto, de suicidios de gente que ya no puede soportar una carga de inseguridad e inestabilidad sobre sí misma tan grande. Gente que, como has dicho, hay incluso unos casos de gente que se han
cambiado de sexo, se han arrepentido y se han intentado volver al otro sexo, han acudido a los psicólogos para ver si pueden retomar el momento, pero ahí ya no hay solución. Créanme, ya para esas personas no hay solución. Son muertos en vida desde que tienen edades tempranas. Por eso hablamos de que estamos ante el mayor crimen social de toda la historia. Y hablando de, sobre todo, datos que nunca ha pasado. Suicidios infantiles. Suicidios Eso infantiles. Nunca, que es muy grave. Niños eso. muy pequeños. Niños pequeños. Muy pequeños. Yo mismo, bueno, ahora que hables de este tema, en mi colegio, cuando yo estaba haciendo el bachillerato, me enteré, por una profesora que lo dijo, que hubo un caso de una niña de unos 13 años más o menos, 13, 14 años, no recuerdo bien, por ahí, que se intentó suicidar por esta cuestión precisamente. Se intentó suicidar y era un protocolo de estos que les abren a la gente que se intenta suicidar, a los niños pequeños, a los adolescentes que se intentan suicidar, y creo que era relacionado con esto precisamente. Ahí tienen un ejemplo directamente y tienen un testimonio. ¿Por qué llegan al final al suicidio? Esto colinda con una cosa que le quiero preguntar a Ignacio, que es lo siguiente. Él habló de las charlas que hacen estas turbas de degenerados cuando asaltan con la permisión institucional los centros educativos para hacer actividades extraescolares y también actividades intraescolares a cargo del propio profesorado que milita en todas estas hordas de degenerados. Y son los actos que se acometen en estos centros. ¿Podríamos hablar de eso? O sea, ¿qué tipo de actos? Las charlas en qué consisten? ¿Qué dicen? Los ejemplos, etcétera. Vale, voy a hablar en primer lugar de lo que consistían cuando yo estaba, porque esto, insisto, como dije antes, va evolucionando, va aumentando. Cuando yo estaba en la ESO, según las experiencias que tuve yo de primera mano, consistían principalmente, única y exclusivamente en eso, charlas, hablar en la clase, con los alumnos. Esta gente venía y hablaba y traían pues panfletos, o como mucho papeles en los que se mostraban dibujos y dibujos clases explícitos, sí, sobre sexualidad, sobre ese tipo de cosas, de homosexualidad, no de sexualidad, o puede que aunque no sea directamente de homosexualidad, sí que tiraba para ese punto, sí que digamos que estaba orientado hacia eso, pero no pasaba de ahí. Digamos, eran charlas en las que se hablaba sobre que hay que probar experiencias nuevas, refiriéndose a estar tanto con hombres como con mujeres, siendo tanto varón como hembra, y de que es importante, pues digamos, sentirse identificado con el género en el que tú tienes, que se deben conocer todos los géneros, que hay que experimentar, de que si yo me siento más identificado con esto que con lo otro, ese tipo de cosas que no son normales para transmitirles a un niño. Quiero hacer una acotación sobre esto y después sigue, porque es muy importante. Mire, una de las cosas que siempre dijimos antes de tener estos medios nuestros, sí, pero esto era, insisto, cuando yo estaba estudiando en la ESO. Vale, ¿qué es lo que sucede ahora? Según datos que yo tengo, ahora ya se está empezando, ya han dado un pequeño paso más y se está empezando, pues bueno, a mostrar, a atraer gente que incluso lleva, pues digamos, ejemplos más a la hora de explicarse, más directos, como por ejemplo traen incluso hasta me he llegado a enterar de que traen hasta incluso juguetes sexuales o homosexuales, pero bueno, camuflados, un poco camuflados, pero juguetes sexuales, para explicarle gráficamente a los niños todo ese tipo de cuestiones, lo cual desde mi punto de vista es una aberración. Es incluso peor. Se está haciendo también en primaria. Lo que comentaste. No solo esto, ahora
cuando yo estaba estudiando solo se empezó a hacer en secundaria, pero ahora se está empezando a implementar en la primaria. Lo que Que comentaste, es monstruoso. lo que comentaste un día aquí en una de las reuniones de individuos adultos homosexuales desnudos haciendo simulaciones delante de niños. Sí, precisamente. ¿Dónde fue? ¿En Andalucía? De o por ahí abajo? de eso quería hablar. Esto se dio en España, aquí, y fue en Madrid, si no recuerdo mal. Y de esto precisamente iba a hablar ahora. De que, bueno, se dio que en el mes, antes era un día, pero ahora es un mes, del orgullo gay, en Madrid, cuando hacen esos Es desfiles un mes. durante todo un mes, Un mes. que es un mes entero, no es un día. Cuando hacen estos desfiles, pues se dio un caso en Madrid que además fue incluso resonado a nivel internacional, ¿eh? Cuidado, estamos hablando de algo que tuvo resonancia a nivel mundial, casi mundial, o por lo menos occidental. Que nada, se dio el caso de que había unos niños de un colegio, niños pero no adolescentes, niños, gente Primaria. Sí, primaria, de entre no pasaban, me atrevería a decir que no pasaban de los 12 años igual. Muy pequeños, niños muy pequeños. Y cuando estaban en este desfile, pues lo que viene siendo el propio desfile de LGTBI pasó justo por delante del colegio. Y estaban todos los niños fuera. Y nada, se vio ahí, porque está grabado, el vídeo está en internet. Se veía como unos individuos de edad avanzada, hablamos de entre 30, 40 años, incluso un poco más, pues desnudos, haciendo bailes de índole sexual y cosas bastante perturbadoras. Desnudos delante de los niños. Sí, completamente, no completamente, pero casi completamente, o sea, con calzoncillos, con bragas de esas sexuales y poco más. A varones adultos, haciendo pues bailes con prácticas sexuales y haciendo, digamos, por así decirlo, bailes con índole sexual, básicamente, y haciendo gestos sexuales que relacionados con el sexo. Manifestaciones de Sí, influencia, pura y exacto, dura. y todo eso delante de los niños, y fue algo, sencillamente, desde mi punto de vista, vomitivo. Que eso Porque a a un los niño niños le queda para toda la vida. Se supone que los niños son sagrados. Los niños son sagrados. Sí, Son intocables. eso nos lleva a hacer un paréntesis, que lo vamos a hacer en Los la niños no conclusión. se tocan y estaban haciendo bailes sexuales, haciendo cosas incluso explícitas de sexo, desnudos completamente, delante de niños pequeños. Sí, porque tiene más gravedad todavía este tipo de acto criminal que quitar una vida directamente, por los motivos que sea, que apretar un gatillo. Esto es peor todavía, en realidad. Hay una cosa que quería comentar también. Hubo otro caso que se dio, y en este caso ya no son colectivos que vienen financiados, asociaciones de la cuerda de estos partidos extremos que gobiernan en todos los municipios, en las regiones y en la nación. En este caso estamos hablando de funcionarios, profesorados o subdocentes, como le llamamos nosotros, que hacían actos dentro de su propia clase, haciendo simulaciones de casamientos, simulaciones de contraer matrimonio entre niños del mismo sexo, y de paso tomaban el pie de que hicieran manifestaciones de cariño sexual como tocamientos y besos. Ese caso, en mi opinión, es el más grave que se ha dado en este país, incluso más grave que el anterior. Estuvo en las redes sociales, Sí. y denunciado por un colectivo de padres, que fue un padre que lo filmó con el móvil. A ver si podemos calar en esta transmisión esa filmación. Lo filmó con el móvil, lo subió a las redes sociales, y ahí estalló la... Ya estamos hablando en este caso de una, digamos, una degeneración, una depravación, una monstruosidad, pero ya en todos los sentidos de la palabra. Ya es un delito. ¿Qué pasa? Que no se reconoce como tal, por desgracia. No, nosotros así lo reconocemos y así lo reivindicaremos en el futuro, en el caso de que nosotros o cualquier otra agrupación como la nuestra de Ciudadanos de Verdad quiera poner pautas en esto y subsanar esto. Pero eso, que hablaremos de eso al final. Esto ya es directamente un crimen, porque ya no estamos hablando de, hacen bailes inapropiados, están desnudos, lo cual ya es monstruoso, pero bueno, pero no
no tocan a los niños, no los incitan a llevar a cabo prácticas entre ellos. Pero esto ya se sale de cualquier límite, de cualquier frontera. Esto ya es un crimen, porque digamos, en este caso una profesora que era de primaria o de infantil, creo que era de infantil, se está incitando a los niños a ya experimentar prácticas sexuales, como en este caso un beso entre niñas, abrazos entre ellos, tocamientos entre ellos, que les hace casarse, supuestamente, que les hace... Bueno, pero sobre todo eso, el beso, el contacto sexual, eso es un crimen, porque estamos hablando de que se está forzando a unos niños que, como tú habías dicho antes, no tienen una sexualidad formada y ni siquiera tienen sexualidad, porque eran niños muy, muy pequeños, a digamos, ya tener contacto sexual. Eso ya es un crimen. Juan Carlos, cuando hay un acto criminal como el que dice Nacho, siempre hay que hablar de culpables para ser objetivos. En este caso, en esta ecuación, los sujetos culpables que intervienen son por este orden. Las facciones de izquierda, que son las que han utilizado y han preparado, como bien has dicho, largo tiempo desde la caída del comunismo, han preparado estas nuevas hordas sordadescas, fuerzas de choque para cambiar el sistema político vía destrucción, los hábitos culturales de las naciones que impiden el establecimiento de un sistema comunista o neocomunista. La primera es la izquierda. Lo segundo son quitando a unos pocos homosexuales que no quieren entrar en este juego, mayoritariamente el colectivo de homosexuales y los nuevos homosexuales que están fabricando ellos, como sujetos beneficiarios. Ahora diremos en qué se beneficia cada uno de ellos. El siguiente sujeto culpable es la propia derecha o mal llamada derecha, más papistas que el Papa. En el caso de, como has dicho, Comunidad de Madrid, la Comunidad de Galicia, creo que Aragón y otras comunidades más, en Andalucía ya ahora, con el PP de ahora, más... Exactamente, la supuesta derecha que debería de actuar contra esto, no, al contrario, continúa y potencia tales políticas de degeneración de la vida social. Y finalmente el culpable, que es por lo cual siempre decimos que es por lo que surgió soberanía ciudadana, es el propio sistema, el Estado, este modelo de élite, la administración. Son estos cuatro sujetos los culpables de todo esto. Falta uno. Sí, dime. La sociedad civil. Tienes razón. ¿Dónde están una ministra del gobierno sanchista, la ministra del Interior, la vasca, dijo que los hijos no pertenecían a los padres, que pertenecían al Estado? Y yo tenía que haber dado una reacción civil. Y tenía que haber una reacción de todos los partidos, y ya vistes que nada. O sea, ¿y cómo tú puedes, o sea, los que son padres votan por estos partidos de N? A sabiendas de que están haciendo estas políticas. Todo este proceso de sensibilidad que nos han metido leyes y leyes y leyes, que sabemos que cuando las leyes son injustas, la sociedad civil tiene que rebelarse, tiene que decir, yo me rebelo cuando hay una ley injusta, sobre todo los derechos de los niños. Pero bueno, ya estamos viendo cómo van a dentro de poco a aprobar la ley de eutanasia, que nos eliminará a nuestros abuelos y a nosotros mismos cuando seamos mayores. Y la sociedad está adormecida y sigue votando a todos estos partidos, porque me parecen lo mismo. PP, PSOE son globalistas y son humanicidas. Exactamente. No vamos a poner muchos apellidos respecto al tema de los partidos, pero por ejemplo, Vox, que tiene un discurso, y sobre todo en estas pasadas elecciones, un discurso en contra de esto, pero paradójicamente no presenta proyectos, programas y no presenta acusaciones criminales contra los culpables, porque los culpables son muy concretos.
Está ese Ministerio de Igualdad que es totalmente ilegal. Está esta que se presentó a las elecciones por Podemos, Montero. la Irene Montero. Todas esa gente son culpables, son ellos lo que, con nombre y apellido. Y lo que dijo Irene Montero, lo último antes de irse, que quería probar que los niños podían decidir si querían hacer el sexo. Eso lo dijo, está en las pantallas, como diciendo, la pedofilia. Y el paso siguiente es aceptar la pedofilia, la pederastia. Esto es que todo este proceso poco a poco te van contaminando y te van metiendo una cosita, después otra, hasta que terminen la pedofilia o qué más barbarie va a haber. O sea. La dosificación del mal no es una práctica nueva. Pero ya empiezan cambiando el lenguaje. Sí, y van poco a poco. La neolengua. Sí. No es género, no es sexo, es género. Antes, yo siempre digo, mi género no, yo tengo sexo. Mi sexo es varón. No género. El género son las cosas. Sí. Lo que las personas tenemos sexo. Nos quieren cambiar la forma de hablar. ¿Por qué? Porque cambiándote la forma de hablar, te cambian tu forma de pensar. Y crean el caos. Todo esto está estudiado. Es ingeniería social. Sí, señor. Ahí llegamos a lo que estábamos hablando entonces. Eso queda claro entonces en el claro de las facciones de izquierdas en el poder o dominantes. Está claro cuál es su objetivo, lo que ganan con esta crimen de todos los crímenes como lo hemos definido. Pero vamos a reducirlo ahora al colectivo de los homosexuales, a eso que ellos se autodenominan LGTBI, que está institucionalizado por todas partes. ¿Qué ganan esta gente? Una cosa que siempre hemos dicho, y cuando lo dijimos hace años en la radio, en un programa de radio que nos invitaron, nos llamaban de todo, pero es una realidad, y es el acceso de este colectivo, por decirlo así en términos económicos, al mercado de los heterosexuales. Antes, la gente, en su interacción, a través de manifestaciones conductuales claras, más o menos, que se identificaban unos a otros, pues entonces se proponían lo que tengan que proponerse. Pero ahora de lo que se trata es que este colectivo ha dado un paso totalmente malévolo, que es que a raíz de la supuestos derechos y la aceptación de estas conductas, que ellos puedan incluso proponer directa y abiertamente o acceder directamente y abiertamente a tener relaciones sexuales con gente que no tienen esta orientación, sin que esta gente le tenga un rechazo. Incluso más allá, porque con la nueva ley que acabas de decir que va a salir sobre el tema del LGTBI, porque lo van dosificando, en este caso se va a penalizar a aquellos que sean reactivos. Se va a penalizar a aquellos que sean reactivos con estas proposiciones homosexuales, porque es discriminatorio, por un lado, etcétera, todo ese tipo de subyacencias degeneradas y tergiversantes que hacen ellos para poder meternos el mal en el cuerpo, en casa, en nuestros países. Entonces, eso es la izquierda gana, poder cambiar la mentalidad social desde este frente, porque ataca con todos los frentes, ya lo hemos dicho, ambientalismo, etcétera, feminismo, un largo, etcétera, y con este frente de la homosexualidad. Y los homosexuales pues ganan esto, que siempre han querido eso. Bueno, yo me gustaría decir una pequeña incisión sobre este tema. Hay un libro cuyo ISBN es 978-8410126152, Lo vamos a poner aquí en pantalla, titulado El niño Jesús no odia a los marquitas. Esto es un ejemplo. Hay muchos libros, ¿sí? Hay muchos libros como este. ¿Y ese es el título? Este es el título, sí. El niño Jesús no odia a los marquitas. Este libro es un ejemplo de un montón de libros que hay parecidos. Y bueno, es un libro en el que, bueno, en el momento que lo abres, pues teniendo en cuenta al público al que va destinado, que es a niños pequeños,
En el momento que tú abres y ves lo que aparece ahí, pues parece una película pornográfica. Pornográfica para... Imágenes explícitas y Sí, pornográficas. pornográfica para homosexuales y para lesbianas. Que le estaremos mostrando aquí las imágenes de ese libro, porque lo vamos a y buscar. bueno, en un momento, además, como se nota que son dibujos de niños y ves que están haciendo lo que están haciendo, pues a cualquiera que tenga alma, pues se le revuelven las tripas nada más verlo. Bueno, las tripas y el cuerpo entero, porque estamos hablando de prácticas sexuales ya explícitas en el sentido de ya pornografía. Es pornografía con dibujos de niños. Es ya una depravación a un nivel inimaginable. Ya es no se puede hacer más daño que con esto. Es horrible. Y además es un libro con el que se explica y se habla de que hay que abrirse a las nuevas experiencias, como tratando de guiar a los niños hacia determinadas conductas cuando eso es un crimen, porque como he dicho antes, las personas, los niños en este caso, tienen que, experimentar y descubrir eso por ellos solos, sin que haya ningún elemento externo. Sí, pero cuando sean que adultos. les influya. Cuando sean sean adultos, o cuando sean adolescentes, o cuando ellos lo consideren, o cuando ellos mismos, dentro de su propia individualidad, sin ningún factor externo que les influya, deciden hacerlo porque les gusta y porque lo consideran tal. Lo consideran que les gusta. Y quiero recordar a la audiencia que hace 12 años o 13, Eduardo García Serrano, un periodista, en un programa del Toro TV, del canal Toro TV, el Gato al Agua, denunció con mucha pasión y todas las palabras que dijo, todos los padres, verdaderos padres, estábamos de acuerdo, denunciando a una ministra, a una consellera, a una consejera catalana, que tenía una página web del Ministerio de Educación catalán con imágenes explícitas de hombres adultos con chicos jóvenes, chicos de 10, 12 años, haciendo todas las barbaridades sexuales de intercambios homosexuales. Estaba en la página web del ministerio. Oficial. Oficial. Este hombre denunció, decía que esto era una guarrería y lógicamente si la ministra era una guarra permitiendo esas guarrerías. Bueno, los contertulios de otras televisiones, de todas las televisiones, de todos los partidos políticos poniendo el grito al cielo que ese tipo estaba loco, que cómo podía denunciar. Bueno, en síntesis, el malo de la película fue el que denunciaba esto. Lo mismo que estamos ahora denunciando. Somos tachados porque somos unos perversos. Pero los que están haciendo esta perversión, como dicen que es legal bajo todas estas películas, la sociedad no se ha despertado. Y esto hace ya 12, 13 años. Bueno, a Eduardo García Serrano tuvo que pagar una cantidad de dinero enorme porque fue denunciado y perdió el juicio. Claro, porque el problema de fondo sigue siendo el de siempre. Ellos son malos y degenerados, sí, pero el problema de fondo es el sistema que lo permite y el sistema que hace posible estas cosas. Por eso es que los ciudadanos han perdido ya toda confianza y toda esperanza de sentirse seguros bajo este sistema político. Ese es el problema de fondo que hay en todo esto. Respecto a las degeneraciones de todo ello, pues imagínate, ya te dice que si todo se enturba como mafias, cual mafias que son, con el perdón de las mafias, de verdad, resulta que entre todos hacen un Estado con estas características, con estas criminosidades, porque volvemos a lo mismo de siempre. Esto es un crimen peor aún que quitar una vida apretando un gatillo. Esto es un crimen social inenarrable que conduce al hundimiento de vidas en vidas para siempre y que conduce al perecimiento, o sea, a la muerte temprana de gente joven.
Crímenes de lesa humanidad, más que nunca, lo has dicho. Pero los peores crímenes de lesa humanidad que ha habido en la historia. Bueno, algo antes de cerrar sobre esto. Yo creo que bueno, están todos los puntos. Faltarán más puntos para clarificar de dónde viene. Pueden mirar por internet la escuela de Frankfurt y los ideólogos, los que son coautores de toda esta trama criminal. Hay ahí los ideólogos. Miren por internet la escuela de Frankfurt, el Antonio Gramsci, otro comunista italiano que dio las pautas para todo esto. Y de ahí empezaron los partidos a tomar, viendo que el comunismo había tal, tenían que cambiar la versión y utilizaron todo lo que es lo emocional. Por eso el gran peligro de la humanidad es que está perdiendo la razón. Tú lo empezaste a hablar al principio. Si perdemos la razón por la emoción, nos volvemos, no sé, en vez de evolucionar, vamos a involucionar. Tenemos que la cuestión emotiva, las emociones, los sentimientos son buenos, pero tienen que ser siempre basados por la razón, porque la razón te da cosas objetivas, te da cosas para discernir, está en el campo del raciocinio. Si dejamos de razonar, nos manipulan fácilmente como nos están manipulando. Referente para que la gente vaya empapándose con todo esto cuando se enfrente o vea se enfrente, nunca mejor dicho, con una nueva visión de todo este caso, de todo este conflicto, de toda esta agresión, de toda esta hecatombe. Está las técnicas que tienen esta gente para confundir a los mayores y a los niños. Y dentro de esas técnicas está, por ejemplo, una muy significativa, que es el chantaje. Ahora mismo acaba de decir Ignacio de que tienes que, como dicen, ellos dicen que le dicen a los niños de que tienen que probar experiencias nuevas y un largo etcétera, si no, no estás abierto a los nuevos cambios de la sociedad, un largo etcétera, si no eres discriminatorio con una serie de cosas. Estamos hablando de chantajes que tienen que ver con la emoción, pero también está el chantaje de la cuantía. Todo el mundo acepta esto, que es muy tradicional. Tú no, porque tú tienes un problema. Y aquellas personas que realmente están limpias de alma, a algunos les llegan a hacer creer que tienen un problema porque no aceptan la degeneración que ellos imponen. Sí, es lo que se llama ahora la cancelación. Nos cancelan. Tenemos que estar siempre diciendo lo mismo que la masa, que la dirección, y si no, nos cancelan. Nos llaman fachas, nos llaman conspiranoicos. Esas son las etiquetas más burdas que hay. Cancelación, ¿no? Cancelan. Ya es una censura. Estamos hablando ya de algo propio de una dictadura. Es una dictadura total en la que aquellas personas que, digamos, van en contra del discurso de esos supuestos partidos supuestamente democráticos que están ahora mismo en el poder, toda esta gente, esta disidencia, que es lo normal, el principio de la democracia es el derecho a reivindicar tus ideas aunque vayan en contra del gobierno que esté. Vale, pues precisamente para hacer como una especie de vigilancia de ese poder. Y del mismo modo, cuando las facciones que reivindican llegan al poder y se sustituyen al otro poder, volver digamos, a esa dinámica, pero al revés. El partido que antes estaba en el poder pasa a estar en segunda fila y también a vigilar al otro. Bueno, pues lo que sucede ahora es que los partidos que están en el poder, y sobre todo las élites, que son quienes realmente mandan, pues digamos, todas las ideas de la oposición, como nosotros, directamente las censuran, porque ya no es una, dejó de ser democracia, ya es dictadura. Desde un punto de vista objetivo, en el momento en el que un poder censura del modo que sea a la oposición que está por debajo de él, eso ya es una dictadura. Por mucho tinte de democracia que quieran meterle, eso ya es dictadura. Dicho así. Fran, ¿puedo recomendar 2 libros para la audiencia? Sí. Por favor, el libro Negro de la Nueva Izquierda,
ideología de género o subversión cultural, de la autoría de los intelectuales argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez. Muy interesante ese libro. Y el libro de El inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt por Cristian Rodrigo Iturralde. Son dos libros que pueden dar más datos sobre lo que hemos hablado hoy. Pasaremos datos y pondremos los datos para que la gente pueda... Bueno, en la conclusión, y para que cierren también ya nuestra mesa, nuestro contertulio, en la conclusión podemos decir lo siguiente sobre este tema. Lo primero, que es el mayor crimen, lo repetimos una y otra vez, el mayor crimen social de toda la historia, no solo de España, de la humanidad. En este caso, podemos definirlo así. Crimen social. Crimen social. Lo segundo, no es espontáneo, es una trama. Está preparado desde la caída del comunismo buscando nuevas fuerzas de choque. Lo tercero, las reglas de estos colectivos son conducentes al perecimiento y por lo tanto merecen un castigo, nunca mejor expresado. Y aquí ya entramos en la solución. Solución. Hablamos de eso que nadie pone encima de la mesa. Y la solución es, pasando obviamente por el cambio de régimen, porque ese régimen, este sistema quien permite todo esto, y lo seguirá permitiendo si seguimos con este adefesio de sistema, está de que todos ellos, porque aquí estamos hablando de grupos y de personas concretas con nombre y apellido que han perpetrado este crimen. Y todos ellos tienen que ser juzgados bajo una nueva legislación que sea retroactiva y que les lleve a las penas más extremas, penalmente hablando, valga la redundancia, penas de cárcel y un largo etcétera. En muchos países se les aplica la pena capital y obviamente una responsabilidad subsidiaria sin precedentes para las víctimas. Sin precedentes. Hablamos de establecer hitos de cuantía dineraria para las víctimas a cargo de estos culpables que tienen nombre y apellidos muy concretos en España. Un cierre. Yo quiero terminar con una frase de Confucio, de hace más de 2000 años. Dice así: cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su libertad. Lo define claramente. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Gracias, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Francisco Ignacio. Estamos en esta lucha, somos la sociedad civil, somos esa parte de la sociedad civil como grupo que decimos no a todo esto, que no lo aceptamos. Y no solamente lo comentamos en la calle y en las redes. Estamos organizados como grupo político para actuar, llegado el momento, dentro de las instituciones. Esto es soberanía ciudadana. Muchas gracias.